Muy buenos días, hoy arrancamos un Neuquén Tierra Santa medio raro porque a Mariano le gusta hablar de Neuquén, pero hoy tuvo un compromiso y no puede estar, así que los voy a estar acompañando yo durante estas 2 horas. Vamos a hablar, como siempre, de Neuquén, de sus cosas, de lo que se puede hacer. Vamos a tener algunos entrevistados. Y bueno, si pueden comunicarse con nosotros, llamarnos, les cuento que hoy va a ser un hermoso día. Es un día, por ejemplo, para visitar Neuquén, para recorrer Neuquén y conocerla, porque a veces nos pasa que vivimos muchos años en una ciudad o estamos mucho tiempo y realmente hay lugares que ni siquiera conocemos, y la verdad que Neuquén tiene un montón de lugares para visitar. Alguna de esas cosas vamos a estar hablando hoy en Neuquén Tierra Santa por Aire 99 FM 99.7. Como les decía, la temperatura ahora hay 9 grados, pero va a llegar a los 23. Hermoso para salir a caminar y a recorrer. Vamos a arrancar con música y ya después seguimos con toda la información. Como decíamos, Neuquén tiene un montón de cosas para hacer, nuestra ciudad, y hoy es un día divino para conocerla. Les cuento que hay algunas actividades que están en general en la semana y que todos los conocemos, pero no está mal repasarlas. Una de ellas, por ejemplo, son las ferias que hay en la ciudad, que hay un montón. Hay una feria de diseño que está todos los sábados y domingos a partir de las 15 en Diagonal de Alvear 29. Después está la Pergolita. Estas son ferias más del centro y tienen productos artesanales de emprendedores de la ciudad. Está como siempre la Feria Neuquén Emprende, que esa tiene días habilitados. La última se hizo hace algunas semanas. Después está al mediodía de los sábados, donde va muchísima gente, que es la feria que le decimos del Parque Central y también cerca de los Arcos Romanos. Ahí se vende todo, la gente va en general. Empezó como una feria tradicional de venta de productos, verduras, frutas, pero se fue ampliando y ahora se puede encontrar un poco de todo. La verdad que es impresionante la feria, está buena para ir, tiene buenos precios. Y para comprar para la semana, hoy en día que la situación económica no está de lo mejor, viene muy bien. Están los sábados de 9 a 14, ahí a lo largo del Parque Central, cerca de los Arcos Romanos. También hay en los barrios ferias, en Unión de Mayo, en Villa Ceferino, en Novelda y Racedo y en la cancha de Boca. A veces se hace una feria cerca del río Limay y la feria en el Parque Oeste. En general, todas estas ferias están los sábados en los distintos rincones de Neuquén. También hay una cerca de Villa María, sobre la avenida de Las Cuadras, del barrio Villa María. Así que nada, cuando estén paseando por la ciudad pueden acercarse a estos lugares, no solo para comprar, también para conversar y conocer a nuestra gente. Hablando de paseos, hay uno que está buenísimo para hacer, que es el paseo con el bus turístico. No te tenés que perder la oportunidad de recorrer la ciudad y conocerla desde una perspectiva diferente, conocerla desde arriba de un colectivo. El paseo consiste en recorrer parte de la ciudad en un bus descapotable, permitiendo tener otra mirada de nuestra ciudad. A lo largo del recorrido se contemplan monumentos y sitios históricos, como así también edificios gubernamentales que se caracterizan por su arquitectura e historia. La inscripción es presencial, hay que estar 30 minutos antes de cada salida en la oficina de información turística que está en el centro, en Avenida Las Cuadras y en las vías del ferrocarril. Ahí también podés consultar información para otro tipo de recorridos, no solo para los turistas, sino para también los que vivimos en nuestra ciudad. Los horarios son los miércoles, jueves, sábados y domingos a las 10 y de lunes a domingo, excepto viernes, a las 18 horas. ¿Te lo vas a perder? Espero que no, y que esta información te sirva para
para eso, para ir conociendo más tu ciudad. Neuquén es una ciudad que está conformada por mucha gente que viene de otras ciudades, y en el último tiempo, por el desarrollo de Vaca Muerta, ha generado una migración de mucha gente, no solo de nuestro país, sino también de otros países de América Latina. Entonces, nada, está bueno que también puedan ir conociendo, porque lo que no se conoce no se ama, y esta es una forma de empezar a querer Neuquén o de descubrir nuevos lugares para Neuquén. Seguimos en Neuquén, Tierra Santa, por Aire 99. En la 99.7 nos podés escuchar o buscarnos por internet, y también bajar la app. Tenés un montón de formas para escuchar Aire 99. Ahora vamos a conversar un rato con la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, a quien le vamos a preguntar cómo es su trabajo, cuáles son las principales problemáticas que atraviesan las mujeres neuquinas, y bueno, y obviamente el trabajo que hace la subsecretaría, que la verdad es que es un gran trabajo. Hola Ale, ¿cómo estás? Buen día, Marilu te saluda. Hola Mari, ¿cómo te va? Buen día para toda la audiencia y para el equipo de la radio, para la operadora que siempre está ahí firme también, para ello un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, Ale, yo decía al principio que nuestra idea es conversar un rato con vos sobre la tarea que viene desarrollando la subse de las mujeres, que la verdad que es una tarea linda, pero también desgastante a su vez, ¿no? Mm, Sí, sí, tiene bastante de los segundos, te diría Mari. Pero bueno, también tiene esa cuestión, ese lado de reconfortar, de saber que uno está haciendo bien las cosas, que va por el camino que se había proyectado, el camino muchas veces indicado también, cuando vemos que las mujeres pueden no solamente volver a su hogar con sus niños, con sus niñas, cuando hay un camino de la justicia en el cual se nos abren las puertas para que ellas puedan conseguir también un poco de esa justicia que están necesitando, entre comillas, a raíz de todo lo que han vivido y de todo lo que ha pasado. La Subsecretaría de las Mujeres hace 5 años que está en funcionamiento aquí en la ciudad de Neuquén, que bueno, como vos bien sabés y sabe toda la audiencia, la ciudad de Neuquén no tenía dentro del Estado municipal un área que se dedicara a trabajar exclusivamente con violencia de género y sobre todo en la cuestión territorial, en garantizarles el derecho a la vida, que es lo más difícil. Nunca es lo más cómodo, obviamente, y es lo que demanda mucho tiempo, como vos bien estabas Claro. comentando ahí al comienzo, demanda muchísimo tiempo. Sí. Sobre todo cuando decidimos ocupar, en mi caso personal, cuando decidí ocupar esta función pública, sabía de lo que se trataba y sabía cuánto tiempo iba a demandar. Uno termina muchas veces cuando está muy abocado, o como me han dicho muchos, está muy fanatizada con el trabajo, pero cuando uno está muy abocado a la tarea que se le designó, al trabajo, porque está convencido que es una responsabilidad enorme para con la ciudad, la ciudadanía, pero sobre todo para con las mujeres, y habiendo tanto faltante de muchas cosas, entonces termina por dejar todo de lado: familia, entorno, amigos, amigas, salidas, viajes, vacaciones, dejas todo de lado y muchas veces corres el riesgo de perder todo eso, Sí. de perderte mucho de la vida familiar, en lo personal, de ver el crecimiento de mi hija más chica, también de la cuestión del resto de la familia, de compartir desde un cumpleaños hasta tener unas vacaciones. Claro, porque digamos es un trabajo que puede surgir en cualquier momento, porque esto que decías, Mm, qué terrible decir, ¿no? Esto de garantizarle la vida a las mujeres, como sí. si eso ya debería estar garantizado, pero bueno, sabemos que en nuestra Mm. sociedad muchas veces las mujeres sufren por el solo hecho de ser mujeres y tienen violentados sus derechos solo por el hecho de serlos. Eso, me quedé un poco ahí Mm. tildada en esto de decir garantizarle la vida, qué terrible.
Sí, y es así, Mari, porque si miramos los tres estados en los que estamos conviviendo, viviendo hoy, la municipalidad de Neuquén es como vos decís, es terrible que tenga que salir a garantizar un derecho con el cual lo adquirimos una vez que nacemos, que los tenemos todos, hombres, mujeres, no varones, transgénero, todos y todas por igual y todes por igual en este bendito planeta Tierra, ¿no? Y hablo ya muy universalmente. El hecho de tener una garantía, que alguien esté garantizándonos el derecho a vivir, es responsabilidad de todos y de todas, pero sobre todo en este momento de los gobiernos. De los gobiernos, pero ¿por qué decimos en este momento? Porque tenemos un gobierno nacional que ha desterrado por todos los lugares de nuestro país, ya sean municipios o provincias y en general, todos los lugares que se fueron adquiriendo con mucha lucha por parte de las mujeres, de las organizaciones en nuestro país, adquiriendo ese tipo de lugares en donde las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia de género podrían acudir, podrían recurrir, utilizar esas herramientas, no solamente para poner un freno al varón violento, sino también para convivir y vivir en una ciudad igualitaria con todos sus derechos, de todo lo que estamos hablando, un derecho a la libertad de trabajo, a cobrar, a tener una remuneración, un salario digno igual que el varón, a que seamos reconocidas en nuestra ciudad y en nuestra provincia y en nuestro país, pero por sobre todas las cosas, tener derecho a que no nos toquen, a Claro. que no nos golpeen, a que no nos violen. Esto hay que decirlo con todas las letras. Yo hablo muy crudamente, pero es para que la audiencia lo pueda entender. A no terminar tiradas en un hospital con nuestros niños y nuestras niñas en los pasillos esperando a ver qué es lo que va a pasar con mamá. En una Sí. comisaría, tener que convivir con la delincuencia que entra y que sale por una puerta y por la otra por distintos motivos y la mujer está totalmente vulnerada en ese lugar, expuesta a un millón de preguntas y a que todo el mundo, sobre todo los varones encima, la estén mirando y tener que convivir en ese momento ahí con sus niños y con sus niñas. Es un Sí, combo bastante grande y claro. yo lo que veo dentro de nuestro país es que todas esas situaciones no solamente que nos vulneran a las mujeres muchísimo más, sino que toda esa lucha que se fue llevando, que estaba comentando recién, durante muchos años ha sido desterrada completamente, pero con mucha fuerza las mujeres la siguen llevando adelante. Y eso es lo que está mal, porque el Estado debe ser el cómplice, el amigo, el compañero de esa mujer que está padeciendo y que está Claro. sufriendo. Y la que necesita también que el Estado le dé una garantía de todo lo que decía antes, de tener una vivienda, un salario digno, que sus niños y sus niñas puedan ir a una escuela sin ningún tipo de problema, que ella pueda salir a comprar el pan todos los días sin estar amenazada o tener un patrullero en la vereda y pedir permiso para ir hasta la esquina a comprar el pan. Sí, Algo tan simple tan como simple. eso. Sí, es cierto, lo pones en palabras, en situaciones de la vida cotidiana y la verdad Mm, que preocupa mucho más. Pero yo te iba a mm, consultar porque la SUBSE, además de dar asesoramiento y asistencia jurídica gratuita para todos estos casos que ujú, decís vos, que son casos realmente graves, también ujú, tiene otro tipo de actividades que ayudan a la mujer a salir de la situación crítica. Por ejemplo, ujú. capacitaciones, han Sí. hecho actos de entrega de kits para que puedan tener su propio emprendimiento. Contanos un poco algo de esto. Las capacitaciones en género, el año pasado le dimos un vuelco al 100% de lo que se venía dando desde que habíamos ingresado en la subsecretaría. Tenemos un equipo de sociólogas y también conforman el mismo equipo dos psicólogas más, las cuales han dado un vuelco en la capacitación, digo un 100% de la manera presencial y online. Están mucho más pedagógicas, mucho más formativas, con participación, pero no solamente de mujeres, sino que de varones también. Y en este sentido hemos recorrido gran parte de la ciudad, no solamente dentro del Estado municipal, sino también dentro de organizaciones o consejos de profesionales o colegios de profesionales, también dentro de los colegios secundarios diurnos.
también hemos dado ese tipo de capacitaciones, como también gremios, bueno, empresas, que es lo que nos ha llamado más la atención. Empresas privadas son muchas las que se están acercando para poder formarlos y formarlas en materia de género, en donde se pueda convivir no solamente en la cuestión laboral, sino llevar esa información a la casa y que sean meros replicadores de lo que estamos hablando cuando hablamos de género. Claro. ¿A qué nos referimos? ¿Y qué tenemos? ¿A qué tenemos derecho las mujeres, pero no solamente las mujeres también, sino los varones? Y esta cuestión del convivir y saber que todos compartimos los mismos derechos y garantías y también las mismas obligaciones. También tenemos la capacitación online. En la capacitación online, por ejemplo, ahora la están realizando muchos cadetes y oficiales de la policía. Bueno, debido a que su cuestión laboral o los tiempos laborales no le permiten hacer capacitaciones en algunos de ellos presenciales porque están en la comisaría o cumpliendo adicionales, pero hay muchos que se han volcado en ese sentido y tienen un seguimiento muy estricto, muy personalizado, cada uno de los que y cada una de los que hace ese tipo de capacitación y la elige hacer online, que eso está buenísimo, porque bueno, en donde surgen dudas o cuestiones de debate y demás, también lo pueden hacer con las sociólogas o las psicólogas que están a cargo. Y también tenemos talleres con el equipo de las profesionales que trabajan dentro de Alihuenco, de la Casa de Alihuenco. Ya estoy hablando más específicamente de las abogadas, psicólogas y asistentes sociales. Hay talleres que van recorriendo los barrios, en donde hablamos no solamente con las mujeres que sufren violencia de género, sino también con otras mujeres, otras vecinas de la ciudad que tienen interés de informarse. También muchas adolescentes se han acercado a ese taller para informarse, para saber, preguntar cómo hago, dónde recurro, qué pasa si me pasa esto, qué tengo que hacer con lo otro. Bueno, este taller del equipo de profesionales también va recorriendo, sobre todo en este sentido, las comisiones vecinales de nuestra ciudad, en donde vamos armando las mateadas. Claro. Y han sido muy, pero muy concurridas este último tiempo que, por suerte, bueno, y agradecidas nosotras de que las mujeres se puedan acercar. También tenemos otro tipo de capacitaciones que se siguen llevando adelante, por ejemplo, las de cooperativismo. En las de cooperativismo hace un año que hemos tenido un crecimiento bastante para nosotras sorprendente. Eso quiere decir de que las mujeres están pensando y muchas de ellas han terminado la capacitación y ya están trabajando junto con la municipalidad para poder armar cooperativas de trabajo, que eso está buenísimo. Claro, es súper importante. Sí, muy, pero muy importante. Y lo otro que tenemos muy importante es el programa de las mujeres hacemos. Ese Sí. programa es netamente de la subsecretaría. Hace 2 años que lo teníamos en ejercicio como una prueba piloto y ahora ya ha salido, digamos, bien, con todo lo que se necesita legalmente, y es más, hemos elevado el proyecto también al Consejo Deliberante para que se puedan otorgar y entregar más herramientas de trabajo. Este programa tiene que ver específicamente con las mujeres que son patrocinadas por la subsecretaría y que tienen el acompañamiento en la ruta crítica contra la violencia desde el área psicológica. Entonces son casos que ya están judicializados en su mayoría, y esas mujeres lo que les damos es una independencia económica, que elijan el oficio o la capacitación que ellas quieren hacer, les conseguimos el lugar, el cupo, lo que necesitan mientras están estudiando, y una vez que se reciben, el municipio les entrega no solamente los insumos, sino las herramientas para que tengan el microemprendimiento en su hogar y no sigan dependiendo de ese varón violento en un 100%, como así también del Estado, Claro. que no dependan ni de una bolsa ni un colchón del Estado, sino de ellas mismas. Claro, de su Y propio esa trabajo. claro, y esa es la gratificación que nosotras recibimos al final del camino, que decimos siempre, porque es donde las vemos con un pasado de una manera en la que llegaron a la subsecretaría, y al día de hoy ya las encontramos de otra manera, de otra forma, con otra mirada, ellas con otra mirada hacia la vida, y siguen también, obviamente, van a seguir siendo acompañadas no solamente de lo jurídico, sino también desde el área psicológica. Claro, qué importante que
que el Estado esté presente, digo, porque a pesar de que a nivel nacional hubo un retroceso respecto de las políticas de atención, bueno, no solo a las mujeres, sino a la mayoría de las poblaciones vulnerables, que el Estado municipal, a través del intendente Mariano Gaido, siga sosteniendo esta política. Realmente es muy, muy importante. Sí, la verdad es que nosotras cuando asumió Milei íbamos conectándonos porque tenemos mucho contacto con el resto de las provincias del país, no te digo con todas porque te estaría mintiendo, pero en su gran mayoría siempre tuvimos mucho contacto por casos que son de neuquinas alojadas en otras provincias o de otras provincias que están alojadas aquí en Neuquén Capital. No vamos a mentir, se nos piantaba un lagrimón a medida que las íbamos escuchando que se iban cerrando las áreas. Y en algún momento temimos que podría llegar a pasar lo mismo con nosotras, pero no fue así. El intendente de nuestra ciudad, Mariano Gaido, nos garantizó, como lo seguimos llevando adelante hasta el día de hoy, que hasta el final de su gestión esta área iba a seguir en funcionamiento, que nada se iba a tocar de todo lo logrado hasta el momento, y que vamos a seguir trabajando en este sentido porque es un proyecto que él lo implementó desde el día cero, porque ni siquiera había asumido y ya tenía en su mente de que esto se iba a implementar para trabajar no solamente en pos de garantizar el derecho a las mujeres en todo lo que tenga que ver con las mujeres, sino también de darle esa apertura y esa mirada a la ciudad que no había, que era muy machista, muy retrógrada, y hasta podría decir de que el intendente es el más feminista en este momento dentro del gabinete de nuestra ciudad, que eso ya es muy importante, por todo lo que Mariano tiene también siempre pensando y acompañándonos en los proyectos que le vamos elevando y que le vamos presentando. Uy, bueno, se nos cortó la comunicación. Ahora vamos a tratar de volver a comunicarnos con Alejandra Oeren, subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén. Con ella estábamos conversando sobre, bueno, todas las actividades que lleva adelante la subsecretaría, sobre cuál es la situación a nivel nacional, y bueno, y sobre todo cómo se ha seguido respetando la decisión política que ha tenido el intendente de sostener esta área que es sumamente importante para la vida de las mujeres. Ale decía entre algunas cosas que las mujeres que sufren violencia a veces ni siquiera pueden ir a comprar el pan para sus hijos a la panadería. Una situación tan cotidiana, tan sencilla que no pueden hacer, nos da la pauta de lo que significa la violencia hacia las mujeres. Hola Ale, ¿estás de nuevo con nosotros? Sí, sí. Sí, se nos había cortado, Sí, quizás se me había cortado a mí, le decía al operador que yo seguía hablando sola, no me había dado cuenta. Bueno, Ale, queríamos cerrar un poco con alguna reflexión tuya sobre este tema, sobre las actividades de la SUBSE, y que nos digas también después cómo tienen que hacer las mujeres que necesiten recurrir a la subsecretaría. Bueno, en primer lugar, contarle a toda la ciudadanía, a toda la comunidad de nuestra ciudad, que pueden contar con nosotras. No necesariamente nos tienen que llamar mujeres, quizás hay varones que saben de situaciones de violencia de género que están sufriendo en todas sus ramas. Hablo de la violencia de género, no solamente doméstica, laboral, psicológica, económica, social. Todas las violencias trabajamos nosotras, que nos pueden contactar, que pueden contar con nosotras. Lamentamos ser el único área en todo el país que trabaja de esta forma, de esta manera, en este flagelo, porque ya es un flagelo, pero bueno, pueden contar con nosotras al 100%, de lunes a lunes, los 365 días del año. En las redes, si ingresan a las redes de la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, ahí van a ver los flyers en donde salen todos los números de celulares de las profesionales, tanto de abogadas como psicólogas, asistentes sociales y las sociólogas, y el número fijo que funciona en Aligüenco, en Alta Barda, es el 449-1218. Ese tiene el horario municipal de 8 a 15, pero después de las 15 siempre nos pueden contactar en esos teléfonos celulares o a través de las redes, como lo vienen haciendo muchas mujeres. Hay mucha seguridad, así que
no hay ningún problema que nos puedan contactar por ahí. Estamos en Alta Barda, en el Bien. Seibo 426, la casa más linda de toda esa calle, la nuestra, obviamente. Así que ahí nos pueden ver y nos pueden contactar también personalmente. Simplemente decirle a la ciudadanía que sigan confiando en esta subsecretaría. Hacemos el trabajo lo mejor que podemos, siempre redoblamos esfuerzos permanentemente también, y tenemos el acompañamiento al 100% de nuestro intendente, que eso es lo más importante. Así que bueno, estamos nada más que para cumplir con la función que se nos ha designado, y lamentamos mucho que nacionalmente no tengan la misma decisión política, viendo los números y viendo de que esto ya es un flagelo en nuestro país. Marilú, agradecerte el espacio, siempre muy agradecida a la radio por los espacios que nos dan, y bueno, esperemos que pronto nos podamos ver ahí en el piso. Un beso enorme para vos y para todas las chicas y los chicos que están ahí. Muchísimas gracias, Ale, y sí, ya nos veremos, y también pensaba que ojalá alguna vez podamos juntarnos también a hablar de que la situación de las mujeres es otra, pero bueno, mientras tanto, trabajar es súper importante. Muchas gracias y nos estamos hablando. Bueno, un beso grandote, que estén muy bien. Hablábamos con Alejandra Oerens, la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, sobre la tarea que desarrollan cotidianamente, la atención que hacen a las mujeres víctimas de violencia. Si alguien necesita contactarse con la subsecretaría, pueden buscarlas a través de las redes sociales. Ellas están en Alta Barda, en la calle El Seibo, como dijo Ale, la casa más linda de toda la calle El Seibo. La van a reconocer, tiene unos murales hermosos. Adelante, la casa Aligüenco. Escuchamos un poco de música y después seguimos. Mañana, Aire 99 en la 99.7, nos podés escuchar. Para los vecinos del oeste tengo una información, un taller que puede ser muy interesante, que es un taller de aproximación al arte de la encuadernación. Se va a llevar a cabo en 2 encuentros, los sábados 12 y 26 de abril, en el Centro Cultural del Oeste. Se trata de una propuesta única para explorar una de las tradiciones más antiguas y enriquecedoras del mundo del libro. La encuadernación es un arte milenario que permite preservar los textos y garantizar su longevidad. Según nos informan desde la MUNI, durante estos 2 encuentros los participantes podrán conocer en profundidad algunas técnicas de restauración de libros y podrán vivir el proceso de creación de un libro desde sus primeros pasos. El taller incluye actividades prácticas tales como la colocación de hojas, la costura, el encolado y el armado de los ejemplares. El maestro Daniel Pave será el encargado de guiar a los participantes en este recorrido manual y artístico. El taller está dirigido a mayores de 18 años y es completamente gratuito, con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa a través de un llamado al 299-6854-028. Se los reitero por si a alguien le interesa, porque también puede ser una salida laboral, el tema de la encuadernación de libros, empezar a meterse de alguna manera en este mundo interesante. Es 299-6854-028. Los encuentros en el Centro Cultural del Oeste serán los sábados 12 y 26 de abril. Bueno, seguimos acá en Neuquén, Tierra Santa, por Aire 99. Son las 11 y 05 minutitos. Vamos a hablar ahora con un periodista y escritor colombiano. Ustedes me preguntarán qué tiene que ver un periodista y escritor colombiano con Neuquén, con los temas que hablamos de Neuquén, y aunque no lo crean, tiene mucho que ver. Él es historiador, se llama Tadeo Guardela, es periodista, es historiador e investigó la vida y la historia del expresidente de Colombia, Rafael Núñez, quién fue el tío de Eduardo Talero y quién fue quien lo expulsó del país, o sea, de Colombia a Talero, y termina, después de mucho
andar por el mundo, Talero termina primero en Chosmalal y después en Neuquén. Creo que varios han escuchado lo de la Torre Talero, y hay en Neuquén una calle que se llama Eduardo Talero, y la historia de él es muy interesante, pero bueno, primero le vamos a dar la bienvenida a Tadeo y lo vamos a dejar a él que se presente. Hola, Marilu, ¿cómo estás? Es para mí un honor estar hablando a través de esta gran emisora y a los habitantes de Neuquén y toda esa extensa región. Y pues saludos también a Mariano Macilla y a ti y agradecido por tu invitación. Yo estoy en este momento en los Llanos Orientales, pero nací y me crié en la ciudad de Cartagena, en donde, pues, como sabrás, ese escenario fue importante en la historia, pues, de la fundación de ustedes, porque allá nació y murió Rafael Núñez, un hombre que fue 4 veces presidente e intentaba una quinta reelección. Pero aquí estoy para, pues, dialogar, para, pues, sobre todo establecer un diálogo interesante con ustedes. Y ha empezado a conocer cosas de mucho relieve de esa ciudad, de la importancia geopolítica que ustedes tienen y sobre todo de los aconteceres políticos que en los últimos años han pasado por aquel lado, tienen una preeminencia nacional en su país. Bueno, y como les dije, pues estoy muy orgulloso de que me llamen, contento, a 2 horas de distancia, pero en retraso en el reloj, pero con el corazón pendiente allá. Claro, porque le contamos a la Mm, audiencia que en Colombia ahora son las 9 de la mañana, así que bueno, por ahí no sé si te hicimos madrugar o no, pero bueno, quedamos ayer que nos hablábamos a esta hora y estamos nosotros, por supuesto, muy agradecidos de tenerte. Bueno, Tadeo, podemos empezar si querés que nos cuentes un poco, ya adelantaste algo de quién fue Rafael Núñez, pero los hechos que desencadenaron en no es la huida de Talero, sino que él lo desterró de ahí de Cartagena. ¿Es así? sí, es así. Lo que pasa es que, a ver, eran tiempos de una locura sectaria impresionante. Creo que esa locura sectaria fue en todo el continente, ¿no? Los países estaban, a través del ensayo y el error, tratando de consolidarse como nación. Cada uno de esos países tuvo disímiles procesos, pero en particular había mucha revancha política, y hay que recordar que tanto la espada como la pluma era la guerra, ¿no? Había una proliferación de periódicos. En el caso de Colombia, Rafael Núñez tenía más de un periódico, era muy punzante, era un tipo de una beligerancia política y de un lenguaje muy afinado, para sus contrarios, ¿no? Y siempre la espada estaba fuera de la vaina y los cañones estaban siempre cargados. Entonces, luego de eso, o sea, después de la partida de Talero hacia el exterior, Colombia empezó una serie de guerras civiles, algunas pequeñas y una grande como la guerra civil, que fue en 1900, pero de ahí en adelante se libraron cerca de 50 guerras. Todavía estamos viviendo las consecuencias de algunas actuaciones de Rafael Núñez, ¿no? Ah, qué Pues interesante. todos los hombres aspiraban en ese entonces a ser guerreros o poetas. Y el país, sí, y combinaban una cosa con otra. El Rafael Núñez fue el creador de la letra del himno nacional de Colombia. Pues era un poeta muy malo, está revaluado últimamente. Algunas estrofas se salvan y son las que quedaron en el himno de nuestra nación, pero hay cosas como, por ejemplo, hay unos versos que dicen: la Virgen en sus dolores arranca en agonía. Nadie sabe todavía qué trato de decir Claro que Rafael quiso Núñez con eso. decir. Bueno, mira, ahí Sí, a pesar de que Núñez echó a Talero de Colombia, tienen algo en común porque Eduardo Talero fue un poeta. Creo que fue un poco mejor poeta que Núñez, de acuerdo a lo que nos estás contando vos.
Estoy de acuerdo, mucho mejor poeta. Claro que desconocido en Colombia, ¿no? Claro, claro. Después de pandemia empezó a conocerse y hay algunos historiadores que sabían de esa figura, pero deliberadamente escondieron esa historia. Núñez era como una especie de flamboyán, ¿sí? Era un tipo, perdón las expresiones, era un putañero. Ah, Se bañaba desnudo frente a su finca en el Cabrero. Hoy ya no, obviamente que geográficamente la cosa cambió. Se bañaba desnudo, era mujeriego empedernido, era un flamboyán en el mejor sentido de la palabra, porque combinaba esas zonas oscuras de su ser con una política, pero muy acertada. Era un tipo inteligentísimo. claro. Nació en 1825 y murió en 1894. Yo tengo la tesis de que fue envenenado. Una tesis que surgió en la época de los años 30, luego de que murió su esposa, su segunda esposa, doña Soledad Román de Núñez. Daniel Lemaitre, un poeta, le hizo una entrevista y ella en esa entrevista insinúa que fue envenenado, pero que se lleva a la persona que lo envenenó, se lo lleva a la tumba, ¿no? El nombre de la persona. Y la época estaba plagada de envenenamientos, ¿no? Recuerdo que hay un texto que publicaron en una entrevista allá en Neuquén, me hicieron hace cerca de 2 años, en donde yo describo cómo se le llamaba a ese polvo blanco insípido y que no tenía olor, le llamaban el polvo de la sucesión. La gente lo utilizaba mucho para desprenderse de sus enemigos. No era tan ética la actividad política. Claro. Núñez mandó a meter preso a mucha gente. Obviamente que ser 4 veces presidente de una nación tan conflictiva y donde el cainismo reina todavía, dejó una larga fila de enemigos. Por allí pude indagar algunos nombres. Lo que pasa es que hay una entrevista olvidada de la hermana de doña Soledad Román de Núñez, que es a la señora que le llamaban la radicala, la hermana. Sí. La hermana o sea, su cuñada. Ella dice que recuerda cuando Núñez empezó a fumar unos cigarros que un personaje de las ciudades le había traído de Europa. Y ahí empezaron los primeros síntomas. De acuerdo con datos históricos, yo recogí esa entrevista y se la llevé a un médico legista y me dijo, no, esto es una intoxicación del sistema nervioso central, posiblemente no con arsénico, sino con cianuro, porque el arsénico da otro tipo de síntomas. Y a él, luego de la muerte, lo embalsaman con arsénico. Y preguntaba, ¿pero qué podríamos hacer? En ese entonces, en 1998, 2000, un grupo de periodistas en Cartagena tuvo la iniciativa y un grupo de médicos de establecer una acción judicial para que exhumaran el cadáver de Rafael Núñez y saber realmente cómo fue su muerte. Pero no dejaron. Ya estaban instauradas algunas figuras políticas muy oscuras en el país y impidieron que siguiera ese proceso de revaluar la historia. Sí, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó con Talero? Talero fue su sobrino. Talero era un libertario, poeta, y era antagónico al régimen de Rafael Núñez. Ya se había mudado en los años 1890 la presidencia a la ciudad de Bogotá, pero realmente el laboratorio del poder estaba ubicado en Cartagena, en donde había quedado la primera casa presidencial, es decir, en la hacienda de Rafael Núñez. Y él iba por el río Magdalena, subía a Cartagena, regresaba a Bogotá y ahí se brindaba el poder, y en esos vapores de viaje se tomaban grandes decisiones. Y hubo una especie de
de Azonada en cierto sitio al norte de Bogotá, en donde fue capturado Talero. Talero ya era una persona conocida, era un poeta, era estudiante, se había graduado como abogado en la Universidad de Externado y fue un serio antagonista de las políticas de Núñez, sobre todo que en ese momento Núñez aspiraba ya a una quinta reelección, pero ya el ambiente estaba muy caldeado y empezó a exorcizar el medio político de sus adversarios, incluyendo a su sobrino. Cuando esto ocurre, Núñez no está en Bogotá, sino está en Cartagena. Y a través de un telegrama había dejado a un presidente encargado, Miguel Antonio Caro, y le envía un telegrama. Telegramas que siempre recibía la mujer de Núñez. Dice, hay una tesis que realmente el poder de esa época estaba realmente en doña Soledad Román de Núñez, y ella tomaba decisiones estatales. Tanto es así que la única oficina telegráfica que quedaba en Cartagena en la época estaba en el patio de Núñez. Claro. Y se rumora, qué pena. No, quería consultarte para poder entender esto de por qué lo echa a Talero, si es posible ubicarlo a Núñez en alguna línea política de la actualidad, digamos, nosotros decimos o de derecha o de izquierda o de centro, o si era un dictador, digamos, en ese sentido, ¿quién era Núñez? Pues en momentos fue extremo. Sí, cuando estaba bajo la égide de la idea de que el gobierno debía ser federal, pero cuando no le convenía a sus amigos, se convirtió en un batallador del federalismo. Y era un liberal, traía las ideas liberales que estaban en boga en ese entonces, como militar y como escritor, era un ius naturalista como abogado, o sea, creía en la ley como un derecho inalienable venido desde el cielo. Entonces, fue muy duro. En un principio estuve en el Partido Liberal, pero después fue líder del Partido Nacional. Era una especie de liberal acomodaticio. Yo hice posteriormente un artículo extenso que salió publicado como empresario, porque también era empresario y era masón. Entonces, en ese círculo cercano tenía a muchísimos amigos que abanderaron empresas que aún se mantienen. Creó muchísimas cosas, era un genio. Era un genio de la política, pero ¿a qué precio, no? Estuvo en varias guerras, fue como dije, un flamboyant, ¿sí? Claro. Un tipo que tenía muchos recursos expresivos y convencía a mucha gente, pero tenía su lado perverso. Hay varios libros sobre la leyenda oscura de él, pero están abandonados en los estantes. Él creó el Banco Nacional y trató de liberar la angustia de cada una de esas provincias, porque cada provincia peleaba con otra provincia con tal de defender sus intereses o la producción que tenía a su haber, y lo que hizo fue promover ideas sectarias, ideas de intolerancia ante los prejuicios, sembró la semilla del nepotismo. Sin embargo, bueno, eso se dice ahora, ¿no? Antes de la Constituyente de 1991, toda la historia nacional estuvo cruzada por la Constitución que él realizó de su propio puño y letra. La de 1886, obviamente que hay aportes de otros como Miguel Antonio Caro, que realmente eran anotaciones al Código Napoleónico, ¿no? Entonces, ¿por qué creó eso? Porque quería imponer en la nación, se había separado de su primera esposa, Dolores Gallego, con quien nunca se llevó bien. Entonces, un año antes de la promulgación de esta Constitución, se creó el concordato, y ese fue el sello terrible durante más de un siglo para que el país
estuviera al mando de los curas recalcitrantes y los liberales acomodaticios como él, ¿no? Se acomodaban a ciertas circunstancias. Él creó el concordato, todavía existe ese concordato que le da un vigor a la relación que tiene Estado con la Iglesia Católica. Era porque necesitaba las despensas y poder casarse con su nueva esposa, que fue doña Soledad, que dice la gente, dicen algunos historiadores, que era ella quien tomaba las decisiones estatales. Y bueno, en ese momento, bueno, para resumirle, en la última aspiración la última, que fue en el año 1894, cuando él se entera de que está su sobrino, en una especie de complot dinamitero contra el Estado, lo manda a fusilar. Y pasó mucho tiempo. Su hermana se fue a Cartagena desde Bogotá, se subió a un vapor y luego a través de muchas horas de mula llega a Cartagena y le suplica que por favor perdone la vida, y él no, se mantenía reacio, y ya faltando un día para el fusilamiento de Talero, Rafael Núñez envía un telegrama, un cable, pues, muy apresurado para que la pena le fuera perdonada la pena, pero con la condición de que se fuera. Él hizo un periplo largo entre varios países, Venezuela, Nicaragua, Cuba, estuvo también en Nueva York y por fin pudo llegar a Argentina, en donde ya pudo tener una vida, pero excluida de la vida nacional. Eso pasó 21 días antes de la muerte de Rafael Núñez. Rafael Núñez era famoso por envenenar a sus adversarios. Todavía en ese entonces, Panamá pertenecía... ¿Aló? ¿Sí están allí? Sí, acá estamos. Panamá pertenecía a Colombia. Sí. Y luego de sus decisiones económicas, 20 años después perdemos a Panamá. Bien. Allí, por un intersticio legal, y se vendió Panamá. Tadeo, te queremos contar que llegó Mariano Mansilla, que vos lo habías saludado temprano, y bueno, él también quiere conversar un ratito con vos, así que bueno, ahora está acá con nosotros. Claro. Hola Tadeo, muy buenos días, la verdad que es un gusto saludarte. Estuve escuchando atentamente ahora la parte final de la charla, me perdí la primera por otros compromisos. Estamos un poco así hipnotizados por tu relato, porque estamos buscando nuestra historia, ¿no? Un poco de eso se trata esto. A nosotros nos contactamos con un amigo en común que es Gustavo Baeza, que es quien te conoce y que es un gran impulsor de la Feria de los Libros, de la cultura acá en nuestra ciudad, y sabíamos poco de Talero. Hay una nieta de Talero que se llama Marta Talero, que vive en Buenos Aires, pero viene seguido para Neuquén. Está la torre que él construyó, y él vino desde Buenos Aires, entonces poco sabíamos de él, y es un poco el fundador de la institucionalidad, que por lo que nos vas contando, que casi era un forajido, huye de Colombia, y acá es un fundador de la Constitución, viene a un lugar inhóspito, porque cuando nosotros te queremos invitar, así cuando vengas acá a Neuquén, la Patagonia es muy rebelde, muy inhóspita, y en esos tiempos obviamente era ir al Far West era poco, porque era un lugar de mucho conflicto, de muchas situaciones complejas, porque era un territorio nacional, ni siquiera éramos provincia. Y él es parte de esa fundación de nuestra provincia, de nuestras ciudades. Acá te vas a encontrar escribió una constitución, cartas orgánicas, era una producción impresionante de cuestiones que mezclaba entre poesía y normas jurídicas para lograr refundar esta parte del sur del mundo, ¿no?
Sí, él es hijo de Betsabe Núñez. Bueno, primero un saludo a mi amigo Gustavo que me dijo, voy a estar pendiente. Sí, seguramente está escuchando. Ese cariño constante. Lo aprecio mucho a Gustavo. Bueno, Betsabe era la madre, ¿no? Y creo que se llamaba Marco Antonio el padre. Y era un poeta. Estudiar en el Externado de Colombia, que era, pues en ese entonces, al lado de la Javeriana, eran las facultades de derecho más destacadas. Obviamente eran facultades impregnadas del positivismo europeo del entonces. Eh, Creo que lo que hizo Talero, no conozco la Constitución, pero creo que lo que hizo fue aplicar de manera inversa todo aquello que promulgaba Rafael Núñez. Sí, 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 sí. No, porque sí, las ideas que yo creo que tendría, nosotros siempre decíamos, ¿de dónde viene esto? Talero, no sé, de Martí, porque su ideología obviamente es muy contraria a Núñez, y acá, adaptada a lo que es la Patagonia, nosotros tenemos normas que ya te haremos conocer, de que nos enorgullecemos, constituciones muy liberales para la época, muy democráticas y muy avanzada, que contienen derechos de los trabajadores, la participación de los trabajadores en las ganancias, el medio ambiente, cuestiones muy extrañas que aún son discutidas y que hace tantos años lo eran más todavía, ¿no? bueno, pues ahí estaba como un precedente la plusvalía del capital, ¿no? Que es uno de las ideas que tanto desarrolla Marx en su Capital. Estaba actualizado con las tendencias de la época. Lo que pasa es que en Cartagena y Barranquilla, toda la cultura, la política, la filosofía, todo el saber científico, todo el desarrollo económico, intelectual, entró a Colombia por esos dos puntos, Cartagena y Barranquilla. Entonces, en Cartagena y en Barranquilla, esas ciudades se convirtieron como en un enclave de desarrollo del país. La cultura entró por ese sector. Entonces, estaba al día de las tendencias filosóficas de la época, ¿no? Yo creo que era muy osado pensar en aquel entonces en la defensa de los trabajadores. Me pareció genial. Eso lo despreció Núñez. Lo que pasa es que Núñez pertenecía a una línea ideológica que comprendía el desarrollo de nuestras naciones desde la heráldica, es eurocentrista. A eso, esa idea le cayó muy mal a la gente que realmente era libertaria de la época. Tenía Núñez una amplia red de empoderamiento por todos lados, porque también fue fundador de empresas. Era diplomático, fue congresista muchas veces, ministro, era un mafioso, perdón. Mis coterráneos me irán a cruzar, pero como lo dije, era un flamboyán, era un gran tipo, pero era también muy astuto. Tenía unos recursos intelectuales incluso trajo el hielo a Colombia. Fue creador de la primera gran fábrica de hielo que abasteció a toda Colombia de hielo. Eso era un recurso de la época, si lo miramos obviamente en su contexto, ¿no? Sus amigos siempre estaban ubicados en puestos tanto económicos, políticos y sociales de decisión. Él iba a Europa cada vez que quería, y se trajo el modelo de crear el Banco Nacional, que ayudó al crecimiento de la economía porque se reemplazó la pepita de oro o algunas monedas de oro por el papel y evitó que se hiciera una especie de monopolio en torno a eso, ¿no? Y bueno, primero por cada provincia hubo un billete, luego se unificó, eso es un logro, ¿eh? Claro. Eso es un logro, pero, claro, eso contradecía sus ideas en contra del federalismo, ¿no? Claro, bueno, hay mucha tela que cortar allí. De estos personajes, ¿no? Que han hecho cosas que han quedado para la historia y a su vez grandes errores o han cometido a veces grandes atrocidades y a su vez han fundado pueblos. Creo que es una época muy marcada de estos personajes, ¿no? La verdad que para escribir
varias. Qué raro que García Márquez no escribió sobre Núñez, porque acá García Márquez es alguien que nos ha colonizado culturalmente por el sur de Argentina, y es parece salido de un cuento, de una novela, ¿no? De él. Sí. Dicen que Núñez sale el espíritu, pues sale en su casa, y que es una casa muy bella. Doña Soledad, pude indagar a través de entrevistas de la época. Doña Soledad, su esposa, quemó todas las petacas. Eso fue lo primero que hizo apenas murió. Eran correspondencias impresionantes, tanto de sus contertulios como de sus adversarios, ¿no? Como lo dije en un principio, era locura sectaria. Todos tenían ánimos de revancha contra todos. Y la espada siempre estaba fuera de la vaina. Y la pluma también, eran muy buenos. Todos aspiraban a ser guerreros y poetas. Acá en Neuquén, Talero ha reproducido algo así, porque él hizo una torre que, por supuesto, vista con los ojos actuales, es una obra pequeña porque tiene 2 pisos, 3 pisos, pero para la época era un castillo, y debe ser el único castillo de la Patagonia o de Neuquén, por lo menos. Del cual se han escrito muchas historias. Él mismo generó ese clima de espíritu, de la presencia de distintas artes de esa época, ¿no? De alquimias, y bueno, están en sus escritos, y además la gente ha escrito sobre como que todavía están los espíritus de sus amantes, de sus esposas, en todo ese castillo, que aún sigue en pie, que es obviamente patrimonio cultural de nuestra ciudad. Y que está siempre como en permanente reparación para poder abrirse más al público de lo que actualmente es, ¿no? De transformarse en un museo. Pero bueno, estamos en eso, trabajando para tratar de rescatar esta parte de nuestra historia, y te queremos sumar a eso, ¿no? Por eso te llamamos para entrevistarte, pero con la idea de poder invitarte a que vengas y poder unir este camino de Talero desde sus orígenes hasta la llegada a esta Patagonia. Qué maravilla. Muchísimas gracias, qué maravilla. Y es que, bueno, creo que Talero no dejó de ser Caribe, porque ese espíritu de fantasmagórico, de cosas de ultratumba, de mancias, de sortilegios, ese espíritu caribeño, el Caribe está plagado de eso. Y bueno, García Márquez también, ya que lo trajiste. Claro, logró dibujar con una pluma hermosa todo lo que es América Latina, y bueno, y Colombia más aún todavía. Hace algún tiempo le di el periódico, una copia, pues, del periódico que ustedes, bueno, no era periódico, era una página web, a un gran periodista, Juan Gosaí, que desarrolló una crónica sobre eso, y reconstruyó, de acuerdo con registros históricos, de esos últimos momentos. Es cierto que la mamá se fue en un vapor y luego por todo el río Magdalena, y luego muchas horas a lomo de mula para llegar a la presidencia, en ese entonces, que quedaba en Cartagena, ¿no? Y solicitarle a su hermano que no fusilara a Talero. Y él, con frialdad, dijo, la ley es para todo el mundo, la ley es igual para todos. Ya estaba disvariando Rafael Núñez en ese momento, ya tenía síntomas de su envenenamiento, pero 3 meses antes, eso fue exactamente, él murió el 14 de septiembre de 1894, 21 días después de haberle perdonado la vida a Talero. Y ya 3 meses antes había atravesado unos síntomas extraños, y decían que era una especie de dengue que lo había menguado, y por eso va de Bogotá a Cartagena. Y allí como que cumplieron la labor sus envenenadores, porque le dieron una caja de tabacos de Ambalema que fumaba todas las tardes. Su compañero, su concuñado Lázaro Ramos, siempre fumaba esos tabacos.
pero quien más sufrió el impacto del envenenamiento fue Rafael Núñez. El amigo, el concuñado Lázaro Ramos, perdió la visión de un ojo y tuvo un derrame también. Y eso es obvio que era por causa de un envenenamiento del sistema nervioso. De acuerdo con los médicos, ¿no? Claro. Tadeo, es impresionante cómo un montón de situaciones y de hechos concretos se van concatenando para que, bueno, finalmente Eduardo Talero recale acá en Neuquén. Y además cómo se parecen las historias de los pueblos latinoamericanos, porque en lo que vas contando también de alguna forma han ocurrido situaciones parecidas en esa misma época en nuestro país, ¿no? Por supuesto que ustedes tienen una forma de contar con más literatura que nosotros. Que acá el frío nos ha endurecido un poco más. El frío tiene sus cosas muy buenas, por lo menos para la poesía, que supongo que desarrolló ampliamente Talero allá. Sí. Pero lo que hay que rescatar, bueno, ya después de hablar tanto en contra de mi expresidente, es que lo digo porque la semilla del nepotismo continuó y las ideas sectarias todavía están vigentes. Si hacemos una extrapolación de los tiempos, el surgimiento de la ultraderecha en el mundo tiene más o menos la misma configuración. Sí, nosotros nos encontramos en ese momento. Acá en Argentina tenemos un presidente de muy ultraderecha, está más en Estados Unidos que en Argentina, y por supuesto que son otros tiempos. La democracia se encarga de ir, que podamos discutir, que podamos disentir, y nadie nos va a envenenar, digamos, ¿no? Son como tiempos distintos, pero las ideas son las mismas, ¿no? Una derecha muy conservadora que gana en varios países de América Latina, ¿no? Parece increíble, pero ocurre. Sí, su presidente tiene afectos por acá, que son las personas muy cercanas a nuestro expresidente Álvaro Uribe, que está en este momento siendo procesado por 3 delitos, que parece que solo esos, el lumpen pareciera que solo lo ejecutara, pero el presidente sí lo hizo, ¿no? Sí. Y se está demostrando ampliamente. Pero a ver, la ultraderecha está lista para dañarnos la vida. Ella sabe que hay una gran masa que no está informada, sino a través de las redes, igual que en la época de Núñez, a través de los pocos periódicos. Núñez era el dueño de la tinta de esos periódicos. ¿Sí? Entonces, esta extrapolación, permíteme que la haga, es similar. Sí. Obviamente que las ideas son distintas, ¿no? Y las nociones de estados han cambiado, pero la ultraderecha domina las herramientas digitales. Obviamente por eso es que está este señor allá, estos dueños de emporios de las redes con él, con la diferencia que aprendieron las lecciones de los dictadores del siglo XX, ¿no? Y adaptaron esas ideas a un momento de espectáculos mediáticos y con algoritmos. Sí. Ya no los habían dicho los autores, ¿no? No, acá es impresionante. Por ejemplo, la Patagonia es la mitad del país en territorio. El actual presidente no vino nunca a la Patagonia desde que gobierna y ha ido 10 veces a Estados Unidos. Todo se maneja por las redes, publica por las redes, y nosotros no lo pudimos ver nunca, ni siquiera, obviamente no le podemos hacer ningún planteo sobre las cuestiones que tenemos los patagónicos, salvo que los gobernadores vayan a Buenos Aires a entrevistarse con él, y parece como un gobierno digital, ¿no? Es como una nueva era, un momento muy particular que estamos viviendo, y me consuela que esto pasa en otros lados del mundo, no es un problema de los argentinos. En Europa ha ganado la ultraderecha en algunos países, así que este parece ser un fenómeno mundial, no solo culpa de los latinoamericanos, ¿no? Sí, es que está mediado, está impuesto en la agenda diaria de nuestros celulares, de una gran masa que no toma las decisiones. Es tanto Trump como estos seguidores que tiene, o imitadores, digámoslo así, y se entronizan en la vida de una nación, como en el caso de ustedes, a través de la anestesia colectiva. Se les ha olvidado, y perdón que intervenga
tan abruptamente con mi opinión, se les ha olvidado fácilmente a los chicos que están pegados a las redes cosas como las Malvinas. Sí, y lo sí, peor sí. es que esa gente que se entroniza ofrece unas soluciones tan simples y tan tontas que han demostrado que son capaces de todo, o sea, de usar la violencia Sí. hasta imponer aspectos mediáticos contraproducentes. Sí, acá justo lo que mencionás de las Malvinas, el actual presidente utilizó una frase que podríamos encuadrar en la izquierda, que él dijo que estaba a favor de la autodeterminación de los pueblos, entonces los ocupantes de las Islas Malvinas son los que tenían que decidir qué nacionalidad querían, dando vuelta a la discusión. Nosotros tenemos una ocupación británica a pocos kilómetros de nuestra costa y él dice que tiene que aplicar, habla de autodeterminación, que es un concepto en todo caso más del marxismo, para decir que las islas tienen que seguirla teniendo los ingleses, una cosa bastante rebuscada, ¿no? Que generó obviamente una gran indignación en todo el pueblo argentino, ¿no? Sí, la falacia del avestruz, ¿no? Que esconde la cabeza pero deja el cuerpo, que todo el mundo lo ve. Pero es que ese es el problema del nacionalismo económico, que choca contra el capitalismo global. Esas decisiones que ha tomado Trump ha ido, es como un tiro en el pie, ¿no? Hay una impresionante caída de la bolsa, empresas importantes que tenían maquilas, o como se diga, en China, India, Vietnam, Taiwán, ahora tienen que pagar aranceles extremos, y eso obviamente repercute en los precios finales. ¿Quién compra? La gente. Subir los precios hace que y reducir los márgenes de ganancia es la única solución que tiene el capitalismo, ese modelo económico que nos están imponiendo en este momento. Eso no puede sostenerse porque está basado en la precariedad de la generalidad de toda una gran población de consumidores. Lo que están ayudando es a convertir a esa inmensa cantidad de consumidores en otra cosa, y van a perderlos. La gente ya no va a consumir como antes, de manera impulsiva, ya tendrá que pensarlo, porque obviamente los aranceles hacen que se suban los precios. Es un modelo colonial, pero maquillado con muñequitos, con emojis. Sí. Eso va a tener sus repercusiones. Y si países como Argentina lo copian, pues será terrible. Sí, será sí. terrible. Acá estamos en pleno debate. Espero que la democracia nos permita subsanar estas situaciones. Y bueno, te queremos agradecer enormemente esta comunicación. Esperamos contactarte pronto. Te dejamos hecha la invitación para cuando tu agenda lo permita venir de visita por acá. Nuestra idea es invitarte entre la Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue y otros organismos que están trabajando en esto que tiene que ver con Talero, y aprovechar tu visita para darle forma a este trabajo histórico que se quiere iniciar, ¿no? Ahí estaré y haremos un sancocho colombiano. Bueno. Eso, comprometido eso. Acá tenemos para ofrecerte las comidas típicas de la Patagonia, obviamente el asado argentino, pero además hay comidas que el chivito y otras comidas que son muy típicas de nuestra provincia que te vamos a hacer conocer. Será un placer. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias, Marilu, por la entrevista. No, gracias Me a vos sentí por como el en tiempo. casa. Un fuerte abrazo. Bueno, Aire 99, esto es Neuquén Tierra Santa con Marilu Benier. Yo doy los buenos días porque me sumé tarde al programa. Sí. Y ya está en nuestros estudios Rayén Guerrero de WIS. Hola, Rayen. ¿Cómo Yo le le va? avisé que Mariano iba a llegar tarde y le dije que seguía siendo Neuquén Tierra Santa por la duda que la gente Muy bien, dijera sí, que estoy ¿qué escuchando, pasa? no está Mariano. Pero bueno, lo puse al tanto a la audiencia de eso para que nos sigan escuchando todos los sábados. Fue un sábado movido, parece. Yo también acabo de aterrizar, estoy un poco aturdida. Así que si hablo raro, me dicen. Y encima el tema es Sí, el fantasma. tema El fantasma. tema es fantasma, sí. Hoy vamos a hablar de fantasmas, que me parece que es un tema que no tiene fin,
justamente, como un fantasma, que es algo no resuelto, algo que no cierra, ¿no? Un fantasma es una cicatriz. Es lo que está en suspenso, es lo que queda. O por lo menos para mí lo es. Y me parece que es uno de los temas más apasionantes. O no sé si el más apasionante, pero todo lo que tiene que ver con la muerte, que es el gran tema de nuestras vidas, ¿no? La muerte es el tema que nos trasciende, que nos moviliza, porque es lo más misterioso, ¿no? Lo que no está resuelto. Y un fantasma se desprende un poco de eso. A mí me gusta pensar a los fantasmas como eso que queda guardado entre la memoria y el olvido, ¿no? En ese pequeño límite que también nos humaniza. Pero bueno, acá traje mi propio fantasma, no sé si lo ven, es un fantasma Playmobil que quiero mucho. Siempre me gustan los fantasmas desde muy chiquita y hace un tiempo me puse a investigar. Ustedes dicen, bueno, que está un poco loca, pero sí, me parecía que había que hacerlo, porque yo trabajo en un lugar donde hay fantasmas. Donde hay muchos fantasmas. No hay un solo fantasma. O sea, estás como talero viendo fantasmas. No, pero ahora me acuerdo que una vez hubo una nota sobre los fantasmas en el lugar donde trabaja Rayem. Exactamente. En la vieja legislatura, en el antiguo edificio de la legislatura, que no siempre fue legislatura, tuvo otras funciones. De hecho, fue un lugar que se había creado para hacer una escuela peronista, ¿no? En su momento. Bueno, el golpe, la Revolución Libertadora impidió que eso se pusiera en funcionamiento. Después fue una escuela de cadetes de la policía y finalmente, bueno, fue el espacio donde se creó la Constitución neuquina, donde asumió el primer gobernador, los primeros diputados. Es un lugar, un edificio que tiene su historia, que habla por sí solo, y como todo lugar que tiene una historia y que vio pasar a muchísima gente, por supuesto que tiene sus fantasmas, ¿no? Porque, como te digo, uno puede interpretar los fantasmas de muchas formas, pero para mí es... Y también, inclusive, digo, cada cultura tiene su propio vínculo con los fantasmas, con eso que no está explicado ni resuelto. Pero yo creo que los fantasmas siguen habitando, ¿sí?, los lugares donde dejaron una huella, ¿no? Hay una metáfora preciosa que una vez me dijo Santiago Rosa, que es un periodista, profesor también acá de Neuquén, vive hace muchos años en Neuquén y que es un especialista en fantasmas. No sé, profe, de qué es, pero para mí es un especialista en fantasmas. Y él me contaba algo muy lindo, que es, ¿vieron cuando uno pone la mano en un vidrio? ¿Sí? Inclusive en un vidrio empañado, ¿sí? Y la saca, esa huella tarda en desaparecer. ¿Sí? Y no todas las huellas que nosotros dejamos son lo mismo. Hay huellas que desaparecen más rápido, hay otras que quedan más tiempo. Entonces, yo supongo que los fantasmas tienen que ver con eso, ¿no? Con esa huella que quedó de las personas en la tierra. Y bueno, y en este lugar, imagínense que pasó mucha gente importante y que hizo cosas importantes y que le dio mucho amor, mucha pasión a un espacio como ese, ¿no? Entonces, ahí están los fantasmas. Y es muy fácil, si una se detiene a escuchar, si una se detiene a mirar, percibirlos. Y no es algo que se me ocurre a mí porque... No sos la única de ese lugar que los ve. Menos mal. De hecho, la primera vez, el primer contacto que tuve, y que no lo tuve yo, lo tuvo mi hija que está ahí atrás, fue una vez que había una actividad al fondo del lugar, en el anfiteatro, había música, ya era bastante de noche, eran cerca de las 9 de la noche, y nos estábamos yendo, ¿no? Entonces, bueno, caminamos, el guardia no estaba adelante, estaba ahí justamente cerrando todo el espectáculo, todo el show, y estaba todo el edificio en silencio, y pasamos por el lugar donde están los cuadros de los vicegobernadores, ¿sí? Todos los vicegobernadores neuquinos, y mi hija me dice, mira, mamá, ahí está tu amigo, señalando a uno, no voy a decir el nombre, ¿no? Y le digo, ¿cómo que mi amigo? Sí, mami, es el que estaba ahí atrás en el vidrio, que el vidrio es el recinto histórico, es el que estaba ahí atrás saludándote. Bueno, ese fue mi primer contacto y me pareció fantástico, ¿no? Se me pusieron los pelos de punta, pero por otro lado dije, che,
qué bien que este vicegobernador tenga buena onda conmigo. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que esto esté sucediendo acá. Hay un montón de historias de los guardias, sobre todo. Ese lugar en un momento fue cuidado por la policía. Cuentan las historias que muchos policías pedían no hacer la guardia nocturna porque realmente por momentos se encontraban con situaciones aterradoras, puertas que se cierran y que se abren solas, canillas que se cierran y se abren solas de repente cuando uno va pasando. Y bueno, en la Torre de Talero hay muchas historias en esa línea. De por qué, exactamente. No sé si eran excusas de por qué no la cuidaban, pero siempre que los guardias no querían ir, escuchaban ruidos, crujidos. Ahí tal cual. La torre tiene sus historias, no solamente eso, sino también la Casa de las Bombas. Sé que es un lugar que tiene su propio fantasma. Y bueno, y hay otras casas que algunas fueron demolidas o antiguos hoteles acá de Neuquén donde también están sus fantasmas. Recién hablábamos con Marilú, qué hermoso sería un tour fantasma, ¿no? Un recorrido por esos lugares. Porque, ¿qué pasa? Digo, siempre todo es una gran excusa para hablar de la historia, de nuestra historia, para contar esto sobre las personas que han tenido trascendencia. A mí me parece que todos los fantasmas tienen un nombre y un apellido, por lo menos estos que son mis amigos y que están ahí en Casa de las Leyes, y yo les digo que son mis amigos porque uno se va encariñando. No solamente se va encariñando con las percepciones pequeñas o grandes que puedan tener, sino se va encariñando con cómo permanecen no solamente en este plano de la vida, sino en la memoria colectiva, ¿no? Porque es precioso escuchar las historias que cuenta la gente que trabajó ahí muchos años, que no es mi caso, pero hay gente que trabajó 30 años en ese lugar, que vio cómo de repente la legislatura dejó de estar ahí y pasó a estar en otro lugar, y ese edificio, bueno, ahora tiene su funcionalidad y es patrimonio histórico, patrimonio de todos los neuquinos, digo, pero en un momento quedó abandonado y quedó un grupo de trabajadores y trabajadoras cuidando ese lugar. Y ellos y ellas son los que más historias tienen, porque claro, lo vieron en soledad. Y pasa, no sé si les pasa a ustedes, pero uno se va encariñando con los lugares, ¿no? Donde le pone el corazón, donde le pone conciencia, le pone pensamiento. Esto a mí me empezó a pasar un poco cuando hicimos todo el recorrido histórico de Casa de las Leyes, que yo les sentía de verdad que le estaba dejando mi corazón a ese lugar, ¿no? Y en algún momento sentí esto, que estas personas que permanecían ahí con su dedito en el vidrio, con su huella que no se va, tenía que ver con eso, con el cariño que le pusieron al lugar, y que aún permanecen. Entonces te vas encontrando con, de repente estás en la biblioteca y se siente el humo de un cigarrillo. Es escalofriante, pero son todas presencias muy sutiles y muy bellas. Lo que digo, y por eso traía los fantasmas hoy, porque después nada, cada uno hace su experiencia y me parece que también puede quedar algún día para poder hacer un recorrido de estos. Hay mucha gente que sabe mucho sobre fantasmas acá en Neuquén, pero me parecía importante esto, ¿no? Que saber y entender que no caminamos solos. Que no estamos solos, que hay una parte nuestra, de nuestra historia, que hace que algo prevalezca, ¿no? Y en nuestro andar, si nosotros nos ponemos a mirar para atrás, también podemos sentirlos que están ahí, ¿no? Que están con nosotros. Eso. Va a ser un gran debate. El reel va a ser muy polémico. Totalmente. Y muy difundido. Y está hablando con dos personas absolutamente incrédulas bastante, respecto de esas cosas. Activistas del escepticismo. Exactamente. ¿Cuánto lo lamento? ¿Y cómo me voy a divertir hoy cuando les tiren los pies? No, pero sumamente interesante. Sumamente, sí, es muy interesante. Muy lindo. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo traje un par de canciones. Nos alcanza para un pedazo. Vamos a escuchar un pedacito. Sí. Y nos vamos a despedir con eso porque ya estamos sobre la hora. Y ya está Leobrat preparado, hoy tiene un programón. Pero escuchamos un poquito de la canción. ¿Qué canción es? Traje Fantasma, que es de Los Visitantes, que es una canción bellísima. Así que ahora la vamos a escuchar. Y esto que les decía, paren, antes de irnos y antes de despedirnos de este tema que lo amo mucho, decirles lo siguiente. Vieron que recién les dije que me voy a reír esta noche cuando les
tiren de las patas, el famoso dicho que lo tiró de las patas. Sí. Bueno, Viene de ahí. tiene que ver con eso, tiene que ver con el fantasma, porque dicen que las presencias fantasmales se te ponen en la orilla de la cama y para jugar te tiran de las patitas. Así que, bueno, que les sea leve y nada, hasta el sábado que viene.